Aunque tienen su Biblia digital, pues es muy fácil de encontrar. Miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo 14. Yo quiero que lo leamos juntos, todos los versículos. Si usted tiene ahí pena, pues quítesela. Vamos a leer en voz alta. Dice la palabra del Señor así: porque el reino de los cielos, no los oigo, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a qué? A su capacidad. Luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también 2. Qué bonito, ¿verdad? Hubo una multiplicación. Pero el que había recibido 1, note que este versículo comienza con un pero. Dice que el que había recibido 1 fue. ¿Y qué dice ahí? Por favor, léame usted. Cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Este pensaba quizás que el dinero que le habían entregado eran semillas. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, lea conmigo, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿De quién eran estos 5 talentos? ¿Eran de él? No, le pertenecían a su Señor. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, ¿qué es lo que dijo? 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Le estaba dando 2 regalos, ya vamos a ver eso. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, el que pensó que le habían dado semillas, le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Qué contradicción, ¿verdad? Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Características de lo que tuvo este hombre, que fue a esconder ese dinero en la tierra. Pensó que eran semillas. ¿Tuvo qué? Miedo. Pregúntale al hermano que tiene la paz: ¿son miedosos? Pregúntale si es miedoso. ¿Es miedoso usted? Bien dice mi esposo que la pena y el miedo nos quitan bendiciones, ¿verdad? No hay que ser miedoso, hay que atreverse a las cosas buenas. Y dice: respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Wow. ¿Sabías que ciego se ha cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debido a esto, a que yo soy así, debías haber dado mi dinero a los banqueros, lo mínimo que pudo haber hecho, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, o sea, su único talento que le dio, con los intereses. Y viene la parte dura que a nadie le gusta leer. A mí no me gustaría leerlo, pero nos está hablando a todos el Señor. ¿Qué dice el 28? ¿Leerlo conmigo? Oigamos bien. Quitadle, alguien le dio esa orden, pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún eso se le será quitado. Y al siervo inútil que le dijo malo y negligente,
echadle las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes. Miren qué interesante que el Señor presenta su reino y se presenta Él mismo como un hombre que llama a sus siervos, a sus esclavos, llámenle como usted quiera, a sus empleados. Pero el Señor está diciendo, así es el reino de los cielos. Yo me voy a ir lejos, en algún momento me voy a tener que dejar a ustedes. Me voy a ir, pero yo les voy a dejar con encomienda. Yo no me voy a ir así nomás. Les voy a dejar encomendadas ciertas cosas que para mí son importantes. Y dice la palabra del Señor que este hombre le dejó sus bienes a estos 3 empleados. Yo no sé si todos sus bienes, yo creo que dejó una parte. Porque el Señor siempre nos prueba con algo. El Señor nos da una parte para ver si en ese poco nosotros podemos administrarlo. Amén. ¿Cuántos aquí han escuchado las prédicas de mi esposo cuando dice que todos tenemos una comisión del reino en esta tierra? ¿Cuántos han escuchado esas prédicas y le pusieron atención? Su hermano Luis, bueno, los 2 hermanos, el Miguel. Y él dice que cuando, y yo le pongo atención a mi esposo, porque cuando mi esposo está predicando, pues él es mi pastor, ¿verdad? Yo estoy poniendo atención. Y él siempre dice que estando en el Edén, el Señor le encomendó al hombre comisiones de cosas que hacer. Eran cosas que parecían sencillas, pero era para ver que también se podía desenvolver el hombre y si le podía encomendar cosas más grandes, cosas más importantes, para ver si podía administrar aquel pedacito de Edén, porque no era toda la tierra, era un pequeño jardín, y dio comisiones. El Señor nos está diciendo acá que Él también entrega comisiones a cada uno de nosotros y nos entrega cosas que para Él son importantes, hermano. Así que lo que para su jefe en su trabajo es importante, ¿verdad que para usted también es importante? Ah, no, si es que el jefe quiere algo, quiere un informe de una tontera, pero usted lo hace. Me dice mi hijo un día, mamá, tengo que terminar este cierre, tengo que hacer este cierre, y era no sé qué horas en la noche. Yo digo, y eso no se hace en el trabajo. Sí, pero este señor me está pidiendo ahorita tal cosa. Y ahí estaba, trabajándolo, porque el jefe lo pide. Ahora el Señor dice, hay un hombre que se va y deja encomendado a cada uno. Quiero decirle algo, todos los que somos hijos de Dios tenemos una encomienda preciosa de Dios para nuestra vida. Todos. Aquí no se queda ninguno. Hay una encomienda preciosa de Dios que le dio en sus manos. Es un talento. Es un don. ¿Sabe que la palabra talento se puede traducir tanto como un talento, como alguien que tiene un talento para cantar, un talento para organizar, un talento para lo que sea, como también para algo que tiene peso? En una moneda de intercambio de bienes, un talento. ¿Cuántos talentos pesa este jarrón? Ah, pesa tanto. Entonces ese es un precio, es un valor, es algo valioso. Y el Señor, querido hermano, mire bien al que tiene la paz, le ha entregado un tesoro, le ha entregado un talento, le ha dado un regalo. Un don es un regalo. Y este regalo para Dios es muy importante. Por lo tanto, nosotros tenemos que verlo con la misma importancia y no enterrarlo, porque el Señor no nos ha dado semillas de aguacate para irlas a enterrar. El Señor no nos ha dado semillas de lo que sea para que usted lo tire y lo entierre, cabe un hoyo y diga, tengo miedo. ¿Sabe una cosa? También el Señor entrega dones, entrega talentos en manera de sueños. Dios da sueños. Dios le pone un sentir a usted en su corazón de algo que es grande. Y usted dice, yo tengo miedo de eso. Yo tengo miedo de crecer así, pero siento en mi corazón que así Dios quiere que crezca. ¿Me estoy dando a entender? Y hay personas que tienen ese sueño de Dios, que es un regalo de Dios, que es un talento de Dios.
comisiona, Dios también nos da las capacidades. Dios nos da las capacidades. Fíjense que es bien trillado ese sermón de Moisés cuando el Señor le dice que tienes en tu mano, ¿verdad? Y Moisés estaba parado en una peña frente al mar y tenían que cruzarlo porque traían un ejército atrás que los estaba acosando. Y yo sé que ustedes ya oyó esa prédica, pero es válido decirlo en este momento y dice Moisés: tengo una vara porque yo he sido por 40 años el pastor de las ovejas de mi suegro, ni siquiera ovejas mías he tenido en estos 40 años, he sido un empleado de mi suegro y me vine desde allá porque tú me trajiste a liberar a este pueblo y solo ando la mudada y esta vara. No tengo nada. ¿Usted cree que Moisés llegó a liberar al pueblo de Dios con el título de hijo de la hija de Faraón? No. Ese es un título que había olvidado, porque salió huyendo como un asesino que había matado a un egipcio que estaba maltratando a un israelita. Él llega como lo que es, vestido humildemente, a enfrentarse a un gran hombre, y luego se encuentra un gran mar y le dice el Señor: ¿y qué tienes? Una vara. Pero Dios había pensado en Moisés para cosas grandes. Le estaba dando una comisión a Moisés para cosas grandes. Pero Moisés era un miedoso y tartamudo. ¿Se acuerda usted que era tartamudo? Dice la palabra que era tan miedoso y tan tartamudo que le pidió a su hermano que le ayudara a hablar. ¿Cómo se llamaba el hermano? Muy bien, fueron a Corderitos. Por cierto, ya comenzó Corderitos con los hermanos Hernández. Por ahí había un líder que puso con nombre y apellido, que les falta usarlo. Felicito a ese líder. Los que no lo han usado están. Pues el Señor había comisionado para grandes cosas a este hombre y él todavía no entendía nada. Y el Señor le dijo: bueno, pues entonces lo único que tienes, pastor de ovejas ajenas, es tu vara, extiéndela, yo voy a hacer. Pues lo mismo aquí el Señor en Mateo 25 está diciendo que Él ha entregado cosas a sus hijos porque se ha ido a un largo viaje. Y si a usted el Señor le comisiona para algo, Dios le va a dar la capacidad intelectual, la capacidad emocional, la capacidad de poder administrar, la capacidad de poder ver más allá de lo que quizás los que están a la par suya no entienden. Le voy a poner un ejemplo chistoso, chiquito, ridículo. Véanlo como usted quiera. Para mí es chiquito también. ¿No se me va a contar? Yo venía años ahorrando. Yo soy bien ahorradora. Y venía ahorrando, me dedicaba a bienes raíces. Y cada vez que había algo que yo ganaba de bienes raíces, pues por lo general era para amortiguar los colegios de los hijos, las matrículas, ¿verdad? Que eran ahogadoras. Y lo demás yo iba guardando. Yo creo que Dios me ha dado una capacidad. Y es una capacidad de ver algo destruido, imaginármelo cómo va a quedar, y yo digo: así va a ser, y así va a ser, yo no sé cómo, pero así va a ser. Y un día salimos en Honduras y entré a un almacén y vi un jarrón blanco, calado, y dije, y mi casa, los que conocieron mi casa, donde yo vivía, saben que mi casa era pequeña, y el espacio de mi cocina era del tamaño de un baño, porque estaba a la par de un baño, tenía una micro cocina. Y yo vi ese jarrón y no me pregunte cómo, pero yo dije: de ese jarrón voy a tomar inspiración para hacer la casa remodelada. Y yo le dije a mi esposo: me compras el jarrón, se lo va a quebrar, porque íbamos en carro a Honduras, yo lo voy a llevar chineado. Mire, ese jarrón pasó guardado en una caja debajo de mi cama como 5 años. 5 años. Y rapidito le cuento esta historia. 5 años debajo de mi cama, en un cajón, y cada vez que iban a barrer la piel, ¡cuidado que ahí hay un
era la visión que yo tenía de cómo yo quisiera algún día tener mi casa. Entonces ese jarrón pasó allí y yo pasé ahorrando, y pasaba ahorrando, y dinerito que me caía, yo lo ahorraba, y de repente mi mamá me bendecía y mi papá me bendecían con un pistillo, y yo lo ahorraba, y yo iba ahorrando. De repente un día, y siendo cuentas, porque la Biblia dice que nadie se sienta a hacer una obra si primero no saca cuentas a ver si la puede terminar. Un día con mi esposo yo solo le dije, mira, ¿será que podemos hacer una ampliación de la cocina? Le dije yo, saquemos la cocina hacia la terraza, un poquito, yo quiero una cocina grande porque cada vez que yo horneo, tengo la cocina a la par de la refri, tengo que sacar la cocina para no arruinar la refri con el calor. Y a mí me encanta cocinar. Mi esposo me dijo, esa tu remodelación de la cocina me va a salir cara, me dijo. Eso no va a ser solo de la cocina, Rete. Eso se va a hacer más grande. Para no hacerle largo el cuento, hermanos, yo tenía esa visión de ese jarrón en mi cocina. Esa remodelación de la casa duró un año, creo que duró 2 años. Dios me dio una visión. Yo tenía un color en mi mente y mucha gente me dijo, se te va a ver como que es una funeraria tu casa. ¿Qué es eso, esos colores que dicen va a parecer funeraria? ¿Dónde no sé? Nadie me entendía. Yo le dije, bótenme todas las paredes, qué bueno que eres ingeniero, va a ser columna, va a detener, yo no sé, pero yo quiero que me boten todas las paredes y quiero hacer un loft y que eso parezca un apartamento sin paredes. Y empecé a soñar. Yo siento que Dios me ha dado ese don. Resulta que años después, y esas chocolías yo le llamo la chocolía santa porque me agarra algo. Años después, cuando le teníamos que vender esa casa, llega el comprador, yo es testigo, y dice, esto es lo que estaba buscando. No he hallado una casa así en todo San Salvador. Exactamente así la quiero. Estos colores, esta distribución, así quiero esta casa, se la compro. Cuando yo vi eso, yo dije, wow, había otro loco aquí yo. Eso fue un lunes, yo creo que la pagó tipo viernes, ¿verdad? El hombre se enamoró de la casa. Pero Dios sabía por qué yo estaba haciendo eso, porque yo necesitaba ese dinero y así de urgente. Entonces, le cuento esta tontera de cómo yo pasé remodelando esta casa. Vivimos en esa casa 22 años. Y yo pasé remodelando esa casa cada vez que yo podía. Y yo siento que Dios me ha dado ese pequeño talento. No sé cómo lo verá usted. Pero usted tiene otros talentos. Usted tiene un talento de administración, usted tiene un talento de dar, usted tiene un talento de hospedar, la Biblia lo menciona. Usted tiene un talento de cantar, usted tiene un talento de lo que sea. De ser muy hospitalario, de ser una persona amable, usted tiene un talento de dar. ¡Wow! El don de la misericordia se hace el talento de dar. Y el Señor nos ha entregado a todos un pequeño talento. Pero ese pequeño talento lo tenemos que poner a trabajar porque Dios sabía por qué estaba dando talentos, porque quedaba aquí la iglesia. Y los dones son para edificar a las demás personas, no para edificarnos solo a nosotros. Nosotros tenemos que poner nuestros dones y talentos al servicio de la iglesia, de la congregación, de los hermanos, de los amigos, de la familia. Usted recibe de gracia, usted da de gracia. Usted recibe de gratis, pues, de Dios, usted de gratis para los demás. Usted tiene un tiempo libre que darle a alguien que necesita escucharlo, de ese tiempo. Siempre he dicho que el mayor regalo que alguien le puede dar a otra persona es el tiempo y escucharlo. Porque yo pude perfectamente haber utilizado ese tiempo para mi familia, para mi negocio, para lo que sea, pero yo le regalé ese tiempo y escuché a Diego, por decir algo. Y me senté con Diego y escuché a Diego. Y quizás no le puedo ayudar materialmente, pero a veces las personas lo único que necesitan es hablar y que alguien los escuche. ¿Sí? El Señor nos ha dado talento, dice la palabra del Señor. Yo quiero que usted venga conmigo a 1 de Pedro 4. Y estoy predicando esto en alguna manera porque somos una iglesia pequeña y dice la palabra del Señor en Hechos 2, no lo busquen,
nosotros que los primeros discípulos de la iglesia primitiva se reunían en las casas, lo que dijo ahora el hermano Jorge, en las células, y tenían todas las cosas en común. Se ayudaban mutuamente el uno al otro de manera, dice la palabra en Hechos 2, que no había necesidades entre ellos porque veían cómo se ayudaban. Mi modelo de cómo debe de ser una iglesia, perdóneme si a usted le gustan esas cosas, pero el modelo de iglesia que debemos de tener nosotros no son las mega iglesias, sino las iglesias donde todos nos ayudamos los unos a los otros y nos conocemos por nombre y nos conocemos nuestras necesidades y somos fraternos. Amén. Somos fraternos. Es una comunidad de cristianos que no solo estamos para ayudarnos a nosotros, sino para ayudar a los demás también. Ese es el sentido de una eclesía. Es la palabra griega para iglesia. Ese es el sentido de una asamblea. Eso es lo que el Señor quería en Hechos, que la iglesia se reuniera en casas y que se reunieran el primer día de la semana y tuvieran comunión. Era la idea cuando el Señor les dijo que partan el pan en las casas como Él les había enseñado. ¿Se acuerdan los que venían de Maús? Reconocieron al Señor hasta que el Señor partió el pan cuando estaba comiendo con ellos. ¿Qué significa esto? Que Jesús tuvo comunión con la gente. Se relacionaba con la gente. Y usted no puede estar esperando que el pastor llegue a la casa de todos, pero entre ustedes pueden relacionarse, mis queridos hermanos. Amén. Tiene que haber amor, queridos hermanos. Amén. Tiene que haber compañerismo. Tiene que haber fraternidad. Tenemos que poner nuestros dones al servicio de otro. Amén. No quiero que solo la hermana Sonia diga amén. Yo sé que ella lo hace. Todos, hermanos. Eso es para todos. Dios a todos nos ha dado un don. Mírese sus manitas. Qué lindas las manitas. Hay unas que las andan bien lindas con uñas. La pastora no puede porque soy jardinera. Pero mírenselas y digan, Dios aquí me ha dado algo que Dios me va a pedir cuentas. Lo tengo que multiplicar y lo tengo que compartir. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 4, esta sí va con la Reina Valera. Primera de Pedro 4, versículo 9. Yo le dije que había un don de hospedar. Dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Léame ahí solo algunos especiales dentro de la Eber. Tienen dones, así que ellos, buenos administradores, yo no leo eso. Dice cada uno. Mire para atrás, mire para adelante, mire para los lados. Cada uno tiene un don. Todos tienen algo que aportar. Todos tienen algo que administrar. Si le tiene la confianza a la persona que está a la par, pregúntele: ¿sabes cuál es tu don? Pregúntele, le doy chance que platique. Pregúntele: ¿sabes cuál es tu don? Pregúntele, a ver qué le dijeron. A ver, ¿quién le dijo algún don interesante? Tiene un don como el de la pastora, que le gusta andar botando paredes. A ver, ¿alguien le dijo algún don interesante que le quiera compartir? No tengo pena. ¿Nadie? Servicio, muy bien. Cada uno ha recibido un don y tiene, este es el mandato del Señor, que ministrarlo a otros. La multiforme gracia de Dios ha permitido que algunos tengan más de un don. Dice el versículo 11: si alguno habla, o sea, si alguno tiene palabra, consejo, si alguien tiene un consejo que dar, eso también me lo puede poner en la NBI. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de
Si a usted le toca aconsejar, porque es su don aconsejar, hable la Biblia, aconseje bíblicamente. Yo siempre le digo a los consejeros, a los hermanos que van a aconsejar, no esté hablando solo de usted y de su experiencia y cómo le fue. Agarre la Biblia, porque la Biblia es la mejor consejera. El caso de una hermana no es el mismo de la otra hermana, pero la Biblia sí tiene un consejo para todos. Por eso el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Cuando nosotros ministramos un don, la gloria siempre tiene que ser para Dios. Yo sé que en las células hay personas que tienen el don de predicar, por eso están predicando y se están fogueando. Pero cuando le feliciten a usted en la célula porque predicó, no se sienta la gran cosa. Siempre diga, la gloria sea para Dios. Porque así está diciendo la Biblia, que a Él tiene que ser toda la gloria. Hermana, qué lindo, usted cómo sirve, usted cómo hace y cómo es que toca todos los instrumentos. La gloria sea para Dios, porque fue un regalo que Dios me dio, no es mío. Amén. Es un regalo que Dios nos ha dado. Como cuando alguien me regala algo, por lo general mi hermana, que me puede la talla más que yo, me regala un vestido y yo no ando, ay sí, fíjate que me costó miles de dólares. Ay, gracias mi hermana que me viste. Le doy agradezco a mi hermana, aunque mi hermana no esté presente. Así es con los dones. Ay, gracias, pero esto me lo regaló Dios. Amén. Amén, hermanos. Bien. No sé si vino mi sister hoy. No vino. Mira, cheque. Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios 14. Póngamelo por favor en la NBI, mi querido hermano David. Yo lo voy a poner aquí también en la mía. 1 Corintios 14, versículo 12. ¿Ya lo tienen? ¿Lo están leyendo en la presentación? Leámoslo. Por eso ustedes que desean dones espirituales, procuren que estos abunden. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Ven que no se lo está inventando la pastora. Por esta razón, el que habla en lenguas, pida en oración el don de interpretar lo que diga. Fíjense que aquí hay mucho debate, que si las lenguas son esas lenguas que no entiende nadie, o está hablando realmente de lenguajes. Yo creo que está hablando de ambas cosas, porque el día de Pentecostés dice que todos hablaban en lenguas, pero los que estaban alrededor oían que hablaban su propio idioma. ¿Sí? Entonces, si alguien tiene un don de lenguas, y aquí lo explica Pablo, y solo habla, y nadie le entiende, y dice que entra alguien, y dicen, aquí están locos. Porque los dones son para edificar la iglesia. Pero si alguien habla jerigonza y nadie lo interpreta, ¿cómo se edifica la iglesia? Entonces dice, el que habla en lenguas pide en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede decir que no es instruido decir amén a tu acción de gracias? Amén, el hermano está cantando, gloria a Dios, amén por ese don. Eso es lo que está diciendo. En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica a otro. Tu don tiene que edificar a los demás. Mire lo que dice la palabra del Señor. Aquí viene. Mire lo que dice la palabra del Señor en este versículo. En el versículo 18, hablando de los dones. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir
a los demás que 10,000 palabras en lenguas. El Señor quiere que hasta las lenguas instruyan a los demás. Un don tiene que instruir a los demás. Un don tiene que beneficiar a los demás. Un don tiene que ser un regalo mío hacia un hermano, hacia una persona que yo no conozco, hacia una persona extraña, no necesariamente gente de la iglesia. Yo tengo que bendecir a los demás, hermano. Amén. ¿Por qué le digo esas cosas? Porque somos bien egocéntricos. Somos bien egocéntricos. Y como por ahí leí alguna vez que si todos tuviéramos la oración que Dios quiere que tengamos, al día siguiente todo el mundo estuviera evangelizado. Si hiciéramos oraciones basadas en Cristo y en lo que Él quiere. Pero nosotros somos muy egocéntricos y pedimos cada vez cosas más para nosotros. Más para mí y más para mí, y no me canso. Dice la Biblia que es como el asadón. ¿Sabe cuál es el asadón? ¿No han puesto un asadón por ahí? Por ahí había algunos. El asadón siempre hace hacia adelante. Con ese se hacen surcos para sembrar. El asadón se hinca en la tierra y se ala. Y ahí está, como asadón, que me den a mí. Que yo voy a la iglesia a esperar que me sirvan a mí. Que yo voy a la iglesia a esperar que Dios me dé a mí. No es así. Yo voy a dar para el Señor. Doy adoración, doy mi alabanza, estoy con Él en mi tiempo con el Señor. Doy para Él mi diezmo, mi ofrenda, lo que el Señor me ha dado, y me doy a los hermanos. Si nosotros empezamos así, los cristianos vamos a revolucionar esta nación, hermanos. Amén. Ya está cambiando. Gracias a Dios, todas las oraciones por décadas de que aquí no haya violencia, eso casi que usted ya se me olvidó, ¿verdad? Vivimos en un país bien lindo, pero lo que nos hace falta es ser menos egocéntricos, menos pensar en nosotros mismos y más en utilizar lo que Dios me ha dado para bendecir a los demás. Y ese es mi deseo, que así sea esta pequeña iglesia, que bendigamos a los demás, que vemos una necesidad y ayudemos. ¿Por qué será que el pastor y la pastora tocan tanto ese tema? Porque lo vemos como un problema, eje central. La gente en los matrimonios solo está viendo también al otro que tiene problema. Yo no tengo problema. Esto lo trasladamos a todas nuestras relaciones interpersonales. Otros no, es que no me ven a mí, sufro yo, me hacen daño a mí, me hablan mal a mí. No nos ponemos en los zapatos del otro, porque somos egocéntricos, ególatras y egomaníacos. Y el Señor no es así. Dice que Él se dio por nosotros, olvidando su condición de Dios, siendo igual a Dios, se dignó en bajar a esta tierra, hacerse hombre y entregarse a una muerte cruenta. Muy probablemente fue crucificado desnudo porque era una afrenta, y se entregó por usted y por mí. Él no fue egocéntrico, Él se dio por nosotros. Entonces Él es nuestro ejemplo. Y de remate el Señor se va y nos deja condones, Vincent, y nos deja condones, y nos deja regalos. Pero el egocéntrico dice: lo voy a enterrar, estos soles para mí. Pero el que tiene la visión de la comisión de Dios, del reino, dice: lo voy a poner al servicio. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué tal hubiera sido que Dios encomienda a su hijo? Mamá, sin hacer esto, y dice estando aquí el Señor: pues no, que me sirvan todos, traigan un ejército, traigan gente que me sople aquí, que me está dando calor, me está pegando el sol, que me atiendan. Tristemente vi en redes sociales hace poco que estaban ordenando nuevos profetas y nuevos no sé qué, y hermanos, búsquenlos si no me creen, los traían así, mire, gran desfile, y los presentaban cuando la palabra dice que se llama siervo, y el siervo sirve, y el siervo se amarra un delantal, se agacha y empieza a lavarle los pies a los demás. Eso
es ser siervo, que está sirviendo. Y aquí todos somos siervos, hermano. ¿Estamos sirviendo? ¿Estamos poniendo ese don al servicio del Señor? El Señor es maravilloso. Antes de ser entregado y traicionado y abandonado, porque el Señor fue traicionado y fue abandonado. Lo abandonaron todos. No, que solo se quedaron, no. Todos lo abandonaron. Algunos estaban viendo de lejos. ¿Ok? De lejos, pero fue abandonado por todos. Y antes de que el Señor fuera traicionado, entregado y abandonado, dice la palabra que se puso un delantal, agarró un guacalito y empezó a lavar esos pies callosos, polvosos, hongosos, guacala. No había sanapié ni nada de eso. Las calles eran polvosas. Si a usted le parece que aquí hay polvo, olvídese, eso era peor. Andaban en chancletas, en caites, nada que así medio nada. Y el Señor se agacha, el Rey de Reyes, Señor de Señores, la luz de la mañana, el lucero, el principio, el fin, el alfa y el omega, el que hizo este universo entero, el que por su palabra se sostiene el universo, se agacha y le lava los pies a sus discípulos. Pero no vaya a ser que le pidamos algo a un hermano de la iglesia, un hijo del Señor, ¿qué? Se ha equivocado. Se ha equivocado de persona. O sea, hello. No, hermanos. Tenemos el mejor ejemplo. Tenemos el mejor ejemplo. Usted está dispuesto a amarrarse un delantal y agacharse, no literalmente, pero a servir a los demás. Le digo esto porque es un problema central, es un eje central del ser humano, ser un egocéntrico, ególatra y egomaníaco. Y no queremos servir. Y no quieren servir en sus casas, y no quieren servir a sus padres, y no quiere servir el esposo a la esposa, y la esposa al esposo, Dios guarde. Sí, con esto de la revolución femenina, o sea, hello, yo cocinar. Aquí vitimita, sí, vitimita es mentira, siempre le toca más al varón. Perdónenme, pero es la verdad. Alguien dirá, no, la mujer es más sufrida, porque quiere, porque agarra el rol que no le pertenece, porque en el Edén Dios puso los roles bien claros. Y al que le tiró más fue al hombre. Y cuando dice la palabra del Señor que las mujeres amen y respeten a sus maridos, eso es pachito, porque lo que le tira al hombre es más fuerte. Tenés que cuidarla, tenés que honrarla, tenés que presentarla ante Dios y amarla como Cristo amó a la iglesia. Al hombre le toca más fuerte. A usted le dice, no le levante la voz, respételo. Respételo. Hermanas, ¿dónde están? Se me fueron. Se me fueron las hermanas. Corriendo salieron los espíritus. Aquí me quedaron los cuerpos. Los espíritus. Ya están viendo la comida que trajeron los Bermúdez. Muchas gracias, hermanos, por esa comida que han traído. Ya me fueron las hermanas. Tenemos que servirnos en la casa los unos a otros. No podemos ser candiles en la calle, oscuridades de la casa. Alguien
bendición, que al marido le compre una bolsa de maíz condimentado preparado y meta ahí el pollo, y si quiere que se lo coma, y si no, pues ni modo, en el microondas. Y aquí la trajo el padre a predicar. ¿Qué mentalidad más egocéntrica no queremos servir? Sirva, hermano. Ponga ese don que Dios le ha dado. Si hace huevos picados y se le queman, el gesto lo va a agradecer su familia. Pero sírvales. Fíjense que yo tengo la bendición en mi casa de tener una mini chef, que es la Belencita. La Belencita nos cocina, se levanta a las 4 de la mañana, son las 5:30. Nosotros nos levantamos entre esa hora, 6, ya estamos parados. Y aquella, es que les hice pancito para que coman caliente con el pan. No es por nada, pero ella podía estar dormida, pero pone ese don para la casa. Y así mis otros hijos, los grandes, también. Todo tenemos que utilizarlo para servir a los demás. Todo, hermanos, todo. Yo quisiera que usted esta preciosa mañana haga un recuento de las bendiciones que Dios le ha dado, que usted se las ha quedado y no las ha compartido. Piénselo. Yo ya voy terminando porque hoy es el día del cumpleaños del pastor y vamos a ir a comer. Y en parte quise hacer esta prédica y hablar de esto porque yo veo un gran ejemplo de mi esposo. Mi esposo predica con el ejemplo. Y predica con el ejemplo en casa, que es lo más importante. No llegan los hijos temprano, por algún motivo han salido, han pedido permiso. Este hombre se desvela, yo me duermo, hermanos. Yo me duermo, él no se duerme. Es que le voy a ir a abrir el portón. Es que fíjate que tal cosa. Todas las noches anda encendiendo las luces de afuera, apagando las de adentro, echando llave. Él atiende a su casa, atiende a su familia. Yo bendigo al Señor por la vida de mi esposo. Yo lo bendigo. Trabaja incansablemente. Pasó viajando quizá como 15 años para ir a trabajar a otro país, para traer comida para su casa. Pasábamos sin el papá quizás 5 días al mes, pero no estaba paseando, estaba trabajando. Ya no soportaba ver los aviones, ya no soportaba ver una maleta, pero decía, bueno, no hay trabajo acá, tengo que ir a trabajar allá. Y mis hijos y yo, pues, entendíamos eso perfectamente. Entonces yo alabo al Señor por el hombre que Dios me dio como esposo. Yo alabo al Señor porque ha sido un hombre esforzado, trabajador, diligente, cero egoísmo. Ese hombre no es egoísta. Trajo ahora ropa de viaje, me dice, demos el apico, los zapatos, la camisa, los pantalones. Yo sé que usted tiene un esposo así también. Pero yo quiero darle la gloria al Señor por el esposo que Dios me ha dado, y me inspiras para predicar esto, porque tú das el ejemplo en tu casa. Tú das el ejemplo en tu casa, y yo sé que aquí también en la iglesia, ¿verdad? Así que cierre sus ojitos, vamos a orar y piense, no piense, ay, todo lo que he recibido de Dios, no piense en todo lo que he recibido, pero que se lo ha quedado y no lo ha compartido. En los dones, cierre sus ojos, en los dones que usted tiene, y usted tiene que empezar a compartir, dejar de ser tan egoísta y empezarlo a dar, empezar a ayudar, empezar a servir. Miren, lo más lindo que el Señor nos ha dado a todos es una sonrisa, y a veces hasta eso negamos a la gente de nuestra casa. Ya no se diga a la gente que nos encontramos en la calle, a la gente con la que trabajamos, ni siquiera a ellos les queremos compartir esa regalo. Cada uno, dice el apóstol Pedro, cada uno ha recibido un regalo de Dios. Todos. Y así como hemos recibido ese regalo del Señor, tenemos que compartirlo con los demás. Saberlo administrar,
conforme a la multiforme gracia de Dios, ministrarlo como buenos administradores. Empiece por lo más sencillo, empiece en su casa, empiece con los suyos, empiece con los que usted ama. Empiece con lo que usted ama. Es que si estoy cansado de dar y dar y dar y dar, y yo nunca recibo cuándo va a ser mi tiempo. Dice la palabra del Señor: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharán si no desmayan. También dice la palabra del Señor que hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dos versículos que hablan de eso. Y si usted dice: en mi casa no me valoran, ¿sabe qué? Lo valora Dios y su recompensa tendrá de él. Si usted dice: bueno, la pastora dice que empiece en mi casa, pero en mi casa no encuentro ni pan, ni alegría, ni nada, empiece usted a hacer esa paz y esa alegría. Empiece allí, en su Jerusalén, en su pequeña Jerusalén. Luego a Samaria, Judea. Luego usted lo traslada a las personas con las que convive. No me mire a mí, por favor, que no tengo nada que darle, solo le estoy hablando. ¿Sabe que alrededor suyo usted tiene vecinos que están pasando necesidad? Algo sencillo. Hay personas que están pasando frío cerca de donde usted está y usted pasa y lo ve sin suéter y dice: quizás tienen calor. No, quizás no tienen un suéter. Vaya y pregúntele y déle uno de los tantos que tiene en su closet. Comparta, 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 comparta. Y póngase a cuentas con el Señor y dígale: Padre, yo no quiero ser como ese que le entregaste un talento y lo enterró por miedo. Yo quiero ser como ese que le diste 5 para que le dé más. Y que Dios tenga en usted la confianza de poderle entregar más. Y que administre más, porque comparte más. Dígale: Señor, ayúdame a ser como ese siervo diligente, bueno, trabajador, buen administrador, y dame más para administrarlo para ti, para ayudar a los demás, no para quedármelo para mí, sino para administrar a los demás. Señor, hazme como un buen administrador, hazme, Señor, un buen siervo y fiel. Que el día que yo me encuentre contigo, tú me puedas decir: bien hecho, buen siervo, entra al gozo de tu Señor. Gracias, Padre amado, por esta iglesia hermosa. Gracias, Señor, porque nos has permitido el privilegio de ser parte de esta comunidad, de este pequeño rebaño. Señor, que no solo entre nosotros hay amor, sino que lo podamos llevar hacia todo lugar donde nosotros estemos y seamos testimonio. Tu palabra dice que en esto conocerán que son mis discípulos, porque se aman los unos a los otros. ¡Qué gran son nuestras acciones! Sin palabra, la gente se enterará que por sus acciones usted es cristiano, porque se aman los unos a los otros. Padre, gracias te damos. Señor, bendiga esta iglesia, esta congregación. Te pido, Señor, que esta palabra no caiga en tierra, sino en tierra fértil, no en tierra infértil, ni en pedregales, ni en espinos, sino en tierra fértil, y que demos abundante fruto para tu gloria, tu honra y para edificación de tu iglesia. En tu nombre, amén y amén. Que el Señor le bendiga, queridos hermanos, los queremos mucho y gracias por el detalle con el pastor. Hacemos una filita, por favor, ordenada, usted ya sabe, por bloques. Empezamos por este bloque aquí donde está mi legendario Diego, y luego vamos por el otro bloque y estamos despedidos.